frente a mí. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por tu Puedo misericordia. imaginarme. Gracias, Señor, por tu bondad. Bendito el nombre del Señor. Te agradecemos, Dios, porque tú nos has dado la oportunidad una vez más de estar en tu casa de adoración. Bienvenidos, hermanos, a la casa de adoración al Señor. Él ha tenido misericordia para con nosotros y nos ha dado este privilegio en esta noche. Agradecemos a Dios por su fidelidad, su bondad. Bendito el nombre del Señor. Y no tenemos con qué pagarle todo lo que Él ha hecho para con nosotros. A su nombre. Damos gracias a Dios, hermanos. En esta noche estamos empezando un poco tarde, disculpen. Amén. Pero a las 9:50 terminamos. Al menos yo termino a las 9:50. Si usted se mete en una atmósfera de gloria y quiere seguir preguntando, gloria al Señor. Aleluya. 8:50. Exactamente. Dios se le bendiga, hermanos. Entonces en esta noche vamos a continuar ya cerrando esta lección que está en la página 48 y 49. Hay muchos hermanos que tienen el libro, pero lo tienen en su casa y ellos también le hacen compañía en el libro en su casa. Porque yo recuerdo que se imprimieron un buen grupo de material, pero puede ser que hay algunos hermanos que están aquí que no tienen el material. Cuando lo imprimimos, aquella vez nada más costaron 275 pesos esa impresión. No sé cómo estará hoy, pero creo que como era en fotocopiadora Rafa, por lo cercano a la UAS, él no dispara tanto los precios así, porque en esa zona. Bendito el nombre del Señor. Pero gloria al Señor, tenemos este material, página 48 y página 49. Y ayer, entiendes, el martes pasado, el encuentro pasado, hablábamos del pueblo de Israel y los patriarcas. Y veíamos los tres patriarcas principales y veíamos el origen del pueblo de Israel. Y vimos la función de cada uno y la promesa que Dios hizo a Abraham y cómo esa promesa se prolongó en el tiempo y en quién se manifestó esa promesa. Y decíamos qué significaba patriarca. Algunos hermanos daban su opinión y su conocimiento acerca de qué es un patriarca y asentábamos conocimiento de que un patriarca es un jefe de familia, un padre de familia, un jefe de familia. Entonces en esta noche ya vamos a estar concluyendo esta lección que está contemplada para la segunda semana de la sección Historia de la Biblia y Panorama General. Entonces, esta noche vamos a ver desde la identidad del pueblo de Israel y la parte de conclusión de esta lección. Su nombre. Entonces, abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Su Biblia en Hebreos 11 del 8 al 10. Su Biblia en Mateo 1 al 2. Bendito el nombre del Señor. Deuteronomio 7:6. Quien lo tenga puede leerlo. Amén. Amén. Aleluya. Repítalo, repita again. Gloria al Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús dice la palabra de Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, dice tu Dios. Amén. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Amén. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Entonces, en Deuteronomio está esta palabra profética, que esta palabra es la identidad del pueblo de Israel. Bendito el nombre del Señor. Y esa descripción confirma la selección de Dios. Dios dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dios, a través de el profeta del momento, del director del momento, el líder del momento, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Dios le bendiga. Pregunto, ¿en algún momento ese texto bíblico se le suena a algún texto bíblico del Nuevo Testamento? ¿Ese texto bíblico le suena con algún texto del Nuevo Testamento? Amén. 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 Me gusta mucho más el de Primera de Pedro. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Eso era directamente para el pueblo de Israel, en Deuteronomio. Ahora, en la carta general de Pedro, bendito el nombre del Señor, porque vosotros sois nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Dios le bendiga. Para que anunciéis las buenas nuevas de aquel que os ha llamado desde la tiniebla a su luz admirable. Entonces, hoy nosotros decimos que nosotros, we are the Israel, spiritual Israel, que somos el Israel espiritual. Dios le bendiga. Por ese texto bíblico que dice: más vosotros sois linaje escogido. Ajá, pero ¿y el apellido de esto para qué es? Dios le bendiga. Es para que anunciéis, para que anunciéis. Y cuando hablamos de anunciar, ¿de qué estamos hablando? Palabra de Dios, la buena nueva de salvación. Dios te bendiga. Amén. En publicar, en enseñar, en evangelizar, en discipular. Para eso que somos nación santa. Dios le bendiga. Pueblo escogido por Dios. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo. El texto bíblico es claro, hermano. ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Oh, vamos. Una pregunta. Dios le bendiga. Aleluya. Esta pregunta me gusta. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El líder levantó la mano. Amén. Así es. Generacional, de una estirpe seleccionada. Así es. In the heart. Amén.
Así es. Amén. Amén. Así es. Así es. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Santiago. ¿La hermana Paulina había levantado la mano o no? No. A su nombre. A su nombre. Entonces, en los textos bíblicos del Pentateuco griego, dan todas las pautas y de dónde viene esa identidad, y es la raíz, y es el origen, y es esa posesión que conforme al texto bíblico tiene la nación de Israel, el pueblo de Israel, de quién vino, de dónde vino, cómo surgió, cómo se desarrollaron, qué es lo que pasaron, la penuria que han pasado, la que están pasando y la que pasarán. Dios le bendiga. Las guerras para Israel, eso es el Padre nuestro de cada día. Y se multiplican así, y se desarrollan así, y avanzan así, y han avanzado así, porque desde el día 1 hasta el fin de los tiempos, Israel es guerra por aquí y guerra por allá. Ahora, es un pueblo que tiene un pacto con Dios. Dios le bendiga. Eso no quiere dejar dicho, hermanos. Eso no quiere que todos los israelitas tienen la cosmovisión o la revelación o la interpretación que nosotros tenemos del hecho bíblico y del Mesías y del Salvador y de Dios. También ahí dentro del mismo pueblo hay sus subdivisiones. Ahora nosotros desde aquí sabemos lo que nos dice el texto bíblico. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, un pueblo de pacto, y su origen viene desde Abraham. Pero sus enemigos mortales son todos ellos una misma familia. Son toda una misma familia. Descendientes de Abraham, uno por parte de Sarai y otra por la parte de la esclava, el primogénito Ismael. Dios le bendiga. Hebreo 11, 8, 10. Quien lo tiene puede leerlo. Hebreo 8, 11, 8 al 10. A su nombre. Amén. Hermana Paulina, préstale un micrófono a la hermana Paulina. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto constructor es Dios. Amén. Y alguien busque Mateo 1, 1, 2. Gloria a Dios. Mateo 1, 1, 2. Está aquí también. Adelante. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Entonces, en este como subtema, propósito espiritual de los patriarcas de Israel.
Jehová le hizo una promesa al primer patriarca Abraham, al jefe de familia Abraham, y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las simientes de la tierra. Y aquí en Mateo se resume esa genealogía para recaer en Jesús. Pero en hebreo enfatiza el impacto espiritual de ese primer llamado de fe de Abraham. Y nosotros vimos en el encuentro pasado de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. Y también en el encuentro pasado vimos que a Jacob no le correspondía. ¿A quién que le correspondía? ¿Quién recuerda? ¿A quién que le correspondía? Según la cultura, le correspondía a Esaú. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Entonces, todo ese proceso de Jacob, el significado de su nombre, la bendición que le cambia el nombre para reafirmar la promesa hecha a su padre Abraham, todo esto tiene un propósito espiritual para nosotros hoy. Para nosotros hoy. Modelo de fe, Abraham. Modelo de fe, Abraham. En el primer patriarca, en el contexto bíblico, tenemos un modelo de fe. Tener la fe de Abraham, que creyó a Dios y se movió en base a lo que Dios le dijo. Entonces ese es nuestro modelo de fe. Creer como Abraham creyó y movernos en base a lo que Dios nos dice. Dios le bendiga. Propósito espiritual en el patriarca Isaac. Testimonio de la fidelidad de Dios. Testimonio de la fidelidad de Dios. Porque Sarai era estéril y decíamos que Isaac en el encuentro pasado, el significado de ese nombre, que significa risa, el que ríe. Dios le bendiga. Y vimos el contexto de por qué ese significado. ¿Qué pasó con Sara cuando se enteró de que ella iba a dar a luz un hijo a su edad? Ahora, en Isaac se confirma esta fidelidad de Abraham, porque no tan solo podemos ver el proceso de que Sara dio a luz, sino que posterior a esto, Jehová le pidió Isaac a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Porque es muy fácil decir, no, Abraham estaba abandonado, una tierra desértica allá abajo en el sur, y Dios lo mandó para una tierra cerca del mar, una tierra próspera. Cualquiera avanza, sí, pero en el camino, cuando ya está el hijo del cual Dios se le prometió que si él podía contar las estrellas, iba a poder contar su generación. Pero entonces Dios le dice, ve al monte y ofrécelo en sacrificio. Y de este texto bíblico se hace mucha prédica. Pero en ese texto bíblico también hay una parte sumamente puntual e importante de que Isaac, hijo de Abraham, al parecer Abraham lo tenía con una buena formación. Porque cuando iban de camino, él le dice, Padre, llevamos fuego, yo llevo la leña, ¿y dónde está el cordero?
Dios le bendiga. Entonces, la fe de Abraham, yo no, Jehová, Dios mío. Todo el texto bíblico, hermano, todo el texto bíblico nos da a entender y nos enseñan que los hombres de Dios siempre eran hombres despiertos, con conocimiento. Todos, hermanos, todos esos hombres que usted ve que eran poderosos en Dios que hicieron esto, eran hombres con conocimiento, despierto. Entonces, ¿por qué nosotros hoy le queremos correr al conocimiento? A conocer, a saber, a prudenciar, a tener respuestas sabias. ¿Por qué le corremos a esto? Respondemos lo primero que nos digan. No, hermanos. Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero. Dios le bendiga. Hoy es fácil decirlo, narrar el hecho histórico, hermano. Pero tú saber que Dios te dijo, tráemelo, y que el hijo te pregunte, ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Y tú tener la convicción de decir, Dios se proveerá de cordero. Hay que tener, mira, hermanos, mira, un discernimiento. Un discernimiento que todo padre debe tener, de cuidar el corazón de sus hijos. Cuidado, hermano, con todo lo que usted habla delante de sus hijos. Dios le bendiga. Entonces, en Isaac, testimonio de la fidelidad de Dios, porque Dios se lo prometió a Abraham y a Sara y se lo concedió. Y se lo concedió. Fue firme, fue fiel con ellos y le dio a Isaac. Entonces Isaac tuvo a Esaú y Jacob. Y entonces en Jacob, como un propósito espiritual, muestra la gracia transformadora de Dios. En Jacob se muestra la gracia transformadora de Dios. ¿Cuánto transformó Dios a Jacob? Jacob, según el panorama bíblico, Jacob era un hombre que lo cogía todo suave. Era un hombre de tienda que estaba en cocinadera y cosas. Ese no andaba en los montes que cazando ni nada de eso. Ese era un hombre bien lavadito, en tienda, cocinando, probando sazón. Mira, este plato me quedó bien. Ese era un hombre, mira, suave. Esaú por ahí cazando y Jacob en su tienda tranquilo. Eso dice el texto bíblico. Suave lo de él. Vamos a comprar esto, vamos a hacer un guiso, vamos a hacer esto, y siempre cultivando el arte culinaria. Un chef tranquilo, quieto. Pero ese chef tuvo que ir a trabajar 14 años duro. Dios le bendiga. Mire el ejemplo de transformación, hermanos. Y esos 14 años duros, en ese proceso, fue que entonces él hizo pacto con Dios y le dice, si tú me bendijeres, si tú me bendices, porque para él todavía Jehová no era su Dios. Te daré lo diezmo, serás mi Dios. Te daré lo diezmo, será mi Dios. Dios le bendiga. Pero con quien él se casó,
Jehová no era el Dios de quien él se casó, de las mujeres de él. Jehová no era el Dios de ellas. Y usted conoce el texto bíblico, lo que lo han leído, ¿verdad? Y ellos de los dioses de su padre, Raquel, ¿qué es lo que hizo? Bueno, yo me voy, pero no me voy sin protección. Empaquetó ahí par de dioses, lo envolvió y se lo llevó. Dios le bendiga. Adelante. Así es. Ujú. Ujú. Dos naciones. Ujú. Así es. Ujú. Así es. Ujú. Así es. Egipcio. Así es. Ujú. Así es. Cansado, sudado. Así es. Ujú. Así es. Así es. Gloria a Dios. Así es. Dios se le bendiga. Dios se le bendiga. Todas sus habilidades, hubo un momento que la tuvo que dejar por lo que ya Dios había. Bueno, en el encuentro pasado, hermano, nosotros vimos, porque Jacob, imagínese Jacob. Jacob se vio allá en la tierra de su suegro, y gran riqueza vino a la casa de su suegro, porque el hombre se fajó. El hombre no sabía trabajar, él sabía trabajar y tenía mente, era un hombre negociante, cocinero y negociante a la vez. Entonces ahí vino y le hizo la propuesta: mira, yo me tengo que ir, yo necesito también tener mi patrimonio. ¿Cuál es el negocio que vamos a hacer? Y Jetro, creyendo que sabía más, le dijo: bueno, de lo que naciesen, las que nacen limpias son mías, y si nacen alguna pinta o con mancha, son tuyas. Dios le bendiga. Ujú.
Al cabo del tiempo, ese ganado no había nada liso casi. Dios le bendiga. El pasaje. Vemos que Jacob dice que cuando venían tiempos de apareamientos, él Ujú. tenía ciertos trucos Ujú, donde la llevaba al arroyo y la ponía como lo que la cruzaba ujú, con los árboles, algo así, ¿verdad? ujú, Entonces ahí salían más manchadas que lisas. ujú. Eso fue una estrategia que Dios le dio a él para hacerlo rico, para poder salir de la mano de su suegro. Una pregunta. Porque Bueno, dice que él o sea, que cuando la pareaba, él lo ponía en las manchadas para que salían así. salían manchadas con esa estrategia que le utilizó. Ahora, yo no recuerdo que me hayan enseñado que esa haya sido una estrategia que Dios se le dio a él. Ahora, yo sí sé que Jacob era un tigre. Bueno, está bien. Ajá. Ya, será. Porque pero ven acá, él también hizo su truco para poder sacar Pero más, mira más lo que ganado. pero mira lo que hizo Jacob desde el inicio. Tú quieres lentejas. Espera, vamos a negociar esa lenteja. Si tú me vendes tu primogenitura, yo te doy un plato de esto. Ese olor que Saúl quería comer, Yo tengo- sabroso. Bueno, yo no. Este es mi trabajo. Tú quieres tu trabajo, yo tengo el mío. Yo te lo doy, véndeme tu Yo tengo primogenitura. una anécdota de Eri cuando me dice mami, pero por esta lenteja fue que Saúl vendió la bendición. Eri estaba pequeño cuando eso, y que yo sí, por un plato de lentejas, y estas son las lentejas, pero ni tan buena para vender una bendición así. Oh, Digo pero- yo, bueno, mío, fue la necesidad que él vio. Sí, no, pero nosotros no podemos juzgar el hecho histórico bíblico con lo que nos pasa aún a nosotros. Claro. La forma de preparación, todo eso es diferente, todo eso era diferente. Y en el campo y aquí en la ciudad también se utiliza que el hambre tiene cara. De hereje. Algo tan fácil de apaciguar como el hambre, pero cuando tiene el mal comido, el que tiene hambre, hermano, No piensa, el Marco mío no piensa. que si yo me muero, ¿qué es lo que yo voy a hacer con primogenitura? Dame el potaje, ven. Usted me va a decir a mí que Isaac en su casa no habían panes, no había comida, no, pues allá esa gente no eran pobres, porque es hoy que la distinguida periodista quiere hacer un escándalo con la gente evangélica. Job era pobre, Abraham era pobre, Pablo era pobre, Jacob era pobre. Dios le bendiga. David era pobre, Salomón era pobre. El ministerio de Jesús No era pobre, ¿fue financiado o no fue financiado? fue financiado. Dios le bendiga. Pero hay de todo, usted sabe que hay de todo. Hay de todo. Dios le bendiga. Amén. Ahora nosotros también tenemos que ver a qué le hacemos el coro. Nosotros tenemos que ver a qué le hacemos el coro también. En la casa de Isaac había comida, pero Saúl tenía hambre y cuando vio ese plato y ese olor, A lo mejor echaron hasta un coco ahí. su mente le dijo, no, tú tienes que probarlo eso. Bueno, y Jacob ni tonto ni perezoso, su nombre lo dice lo que era. Esta es mi obra de arte. Si tú quieres degustar de ella, tiene un precio. El precio es véndeme tu primogenitura. Yo te doy del guiso, tú comes, pero pendiente que la primogenitura ya va a ser mía. Y Saúl, yo lo que quiero es comer. Por eso es que nosotros también tenemos que tener la escucha activa.
La escucha activa. A veces nosotros estamos más pendientes para responder que para entender. Saúl venía cansado del monte, con ese bajo monte, trajeado con ese grajo de ese monte, sudando por ahí, con un hambre, la barriga pegada. No, yo lo que quiero es comer. ¿Qué primogenitura tú me estás hablando a mí? Y era que para Saúl no era importante. Claro que era importante para él, pero él no, en ese momento él no pensó en nada de eso, lo que tenía hambre. Porque él lloró amargamente cuando su padre bendijo a Jacob con la bendición de primogénito y no a él. Después él dice que me quitaste mi bendición y ahora también me quita mi primogenitura y ahora también me quita mi bendición. Pero él fue quien la vendió. No fue que él se la quitó. Por la propuesta que le hizo. Entre los muchachos, usted sabe que uno dice de todo, hermanos. Él no pensó que se iba a ir tan Por lejos. salir de paso, uno dice de todo, porque eso era una chicha al momento. ¿Por quién iba a vender una primogenitura, un plato de lenteja? Ahora, como decía el líder, habían dos pensamientos distintos en ese hogar, porque la madre tenía una palabra profética, que ella estaba empoderada de esa palabra profética. Y el texto bíblico no lo oculta y dice: el preferido de la madre era Jacob y el preferido del padre Era esa. porque Jacob solo no iba a poder conseguir esa bendición, necesitó la ayuda de quién. Pero ella es que la madre que la madre también tenía una palabra profética. Dios le bendiga. Y lo que Dios va a hacer, como decía el líder ahorita, cuando Dios se coge el hogar, Él va a buscar todos los mecanismos para hacerlo, que nos guste o no. Dios es Dios. A su nombre. Ahora, todo ese contexto de los patriarcas, bendito el nombre del Señor, tenía un propósito espiritual para nosotros, modelo de fe, modelo de fidelidad de Dios, muestra de la gracia transformadora de Dios, como Dios transforma a Jacob. Israel como nación viene entonces de donde la descendencia, de donde vendría el Mesías. En la clase pasada vimos que el Mesías no vino de la descendencia de la mujer que Jacob amaba, de la que él estaba enamorado y que por la cual él tuvo. No vino de esa descendencia, Dios le bendiga, sino de la otra mujer que en la Biblia solo dice que tenía ojos delicados. Entonces a veces lo que nosotros amamos, hermanos, amamos una cosa, pero Dios tiene otros planes. Amén. Y era la que le correspondía en el orden de la tradición. Porque Jacob era un tigre, le digo, hermanos. Él se quería casar con la menor, pero él sabía que la tradición era que la menor no se casa primero que la mayor. Porque si se queda la mayor, ¿qué decimos hoy? Si en una casa hay 4 muchachas y las jovencitas se casan y queda la más vieja en la casa. Que se quedó jamona. Es que eso no es nuevo, hermanos. Eso no es nuevo. Ay, se quedó jamona. La jamona. Lo que pasa es que él, desde el principio, él vio con sus ojos carnales, miró la más bonita. Él desde el principio la chequeó. O sea, ella fue la que lo recibió y todo, porque él fue también él fue con una palabra y ella fue quien lo recibió. Pero el papá supo más que él. Dijo: espérate, que en la noche yo lo voy a poner esta, que es la que le corresponde a él. Los dos, filo con filo lo corta. Dice si lo que tenía solamente eran los ojos, los ojitos, que ¿cómo es que? Los ojos tiernos, Delicados. delicados. Eso es lo que dice la gente. Parece que ella no era bonita de ver, sino que tenía unos ojitos bonitos, pero podía No tener sé, la Biblia dice que tenía ojos delicados. Dice un señor que era vica. Pero nosotros decimos hoy que filo con filo no corta, porque Jacob tenía su astucia, pero el suegro también, por viejo, se la aplicó ahí tranquilito, porque él todo el tiempo le dijo que era con Raquel que se iba a casar. Pero en el momento de ir al lecho, Le puso su Lea. la de la ceremonia fue Lea.
Ay, pastor, él vino revolteado. Ah, no, pero tú sabes, mi hijo. Tú, tú sabes que la más joven no se puede casar como primero que la más vieja. Ahora, si tú quieres la más joven también. Son 7 más. Al otro día, claro. Dios te le bendiga. Trabajó por 7 días más para entregarla o 7 años más. 7 años más, 14 años de trabajo para 2 matrimonios. Dios escoge a Abraham y promete formar una nación que será bendición para el mundo. Siglos después llama a Moisés para liberar a Israel de Egipto. Aquí se establecen los pilares del pueblo escogido. Abraham es modelo de fe y obediencia. Isaac representa la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel, fundamento del pueblo de Dios. Cada tribu representa una parte del pueblo elegido. El Éxodo marcó el nacimiento de Israel como nación bajo la dirección divina. Israel fue llamado a ser ejemplo de relación con Dios y luz para las naciones. Enseñanzas para nosotros hoy. Dios llama y escoge con un propósito. La fe y obediencia abren camino a la bendición. La fidelidad de Dios trasciende generaciones. El pueblo de Israel nos recuerda que Dios siempre cumple sus pactos. En Cristo nosotros también somos parte del pueblo de Dios. 1 Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciáis que Dios nos ha escogido. Para que anunciáis las buenas nuevas de aquel que nos ha llamado desde la tiniebla a su luz admirable. Somos los hijos de Dios. Amén. Dios le bendiga. Somos pueblo escogido de Dios a través de Jesucristo. Dios se le bendiga, hermanos. Dios se le guarde. Pregunta. Preguntas. Comentario. A su nombre. ¿Es la mano de comentario, líder? ¿O? Preguntas, comentarios. Amén. Préstale el micrófono a la pastora. Mi comentario es que yo creo que con esta clase tan buena, esta sala debería estar llena a capacidad, porque esto está bueno y Gloria estamos a Dios. aprendiendo. Así es que vamos, lo que estamos aquí, vamos a llevarle a los que no vinieron. Mira, el martes no te quede, porque esto está buenísimo. Amén. Amén. Dios bendiga. Dios bendiga a la pastora. A su nombre. ¿Alguien más? Pregunta, comentarios. Pues vimos en este primer encuentro. Recuerde que estamos en la segunda parte, donde vamos a ver historia bíblica y posterior un panorama general. Contexto sencillo, contextos sencillos, contexto sencillo, con lenguaje sencillo. Dios le bendiga. Con lenguaje sencillo, pero con muchas enseñanzas profundas. Dios le bendiga. Vimos la creación y la caída, y entonces hoy culminamos el pueblo de Israel y los patriarcas. Si Dios lo permite, en el próximo encuentro, el próximo maestro o maestra, vamos a estar viendo Jesucristo en los evangelios. Estudie su Biblia, estudie los textos bíblicos que están ahí, hermanos. Jesucristo y los evangelios. Y de esta lección, de esta próxima lección final, tenemos que salir con un nuevo lenguaje cuando hablemos de los evangelios. Dios le bendiga. Para tratar de
de avanzar un poquito incluso en nuestras prédicas, en nuestra manera de hablar con conocimiento del texto bíblico. Jesucristo en los evangelios, porque tenemos evangelio de Juan, evangelio de Lucas, evangelio de Marcos y evangelio de Mateo, ¿verdad? ¿Verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces ese lenguaje lo vamos a cambiar, porque el evangelio es de Cristo según Mateo, Jesús, según Marcos, siempre poderoso. según Lucas, Jesús, según Juan. el hombre perfecto. Dios le bendiga. No el evangelio de Juan, el evangelio de Cristo según Juan. Propósito es El evangelio de Cristo según Mateo. El evangelio de Cristo según Marcos. El evangelio de Cristo según Lucas. Lucas desde su óptica de doctor. Redacta el evangelio de quién? De Cristo. A su nombre. Gracias por estar aquí en esta noche, hermanos. Dejamos el espacio abierto para los anuncios. Amén. Anuncios, traiga su ofrenda con alegría. Los que trajeron ofrenda según propuso en su corazón. Amén. Aleluya.